termina el toque de queda el próximo viernes 1 de octubre. También, entonces, aparecen los gremios que están solicitando, por ejemplo, que se estire el transporte público, el horario de funcionamiento del transporte público. De todo esto, de los cambios en la movilidad por este fin del toque de queda, vamos a conversar con la ex ministra de Transporte, jefa de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional Metropolitano, Paola Tapia. ¿Cómo estás, Paola? Hola Lucía, hola Marcelo. Hola Paola. Saludarnos y especialmente a todas y todos los que están conectados a través de Estación Central, ¿verdad? Así es. Sí, muy vinculado a la movilidad, exministra. Hay imágenes de fondo que tienen preciosas de naturaleza, pero también circulando los vehículos y las personas. Así que está muy bueno el fondo ciudadano. Claro que sí. ¿Cómo está vinculado al fin del toque de queda a la movilidad? ¿Qué debiéramos esperar respecto de, por ejemplo, el aumento del tránsito, ya sea vehicular, peatonal e incluso del transporte público? ¿Qué es lo que debiéramos ver a partir del viernes 1 de octubre? Bueno, una breve historia, Lucía, de lo que ha sido este proceso. Recordar que la pandemia es declarada como tal por la OMS el 11 de marzo, para algunos a lo mejor ya lo olvidaron, pero fue el 11 de marzo del 2020. Y 7 días después, el 18 de marzo, el gobierno y nos vimos obligados en las medidas de confinamiento que incluyeron este toque de queda. ¿Qué ha pasado de ahí en adelante? La verdad es que durante los últimos meses, y me atrevería a decir quizás durante ya el último año, esas medidas se han ido aflojando y también ha sido así la percepción ciudadana, porque la verdad es que si alguna vez alguien circuló después del toque de queda, podía ver que había varias personas aún circulando en distintos modos de transporte. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Lo que sucede ahora es que el gobierno central, a cargo del transporte público, debería efectivamente fortalecer este transporte en un horario permanente y continuo, de modo tal de asegurar el desplazamiento a las personas. Lo peor que puede pasar es que una persona que hoy día ya no va a estar restringida por medida de confinamiento no tenga medios de transporte para poder desplazarse. Y aquí viene un elemento muy relevante. La pandemia nos podría haber servido para cambiar el paradigma y haber optado por el transporte público, la bicicleta, pero lamentablemente se ha producido el efecto contrario y hoy día hay más automóviles particulares circulando por todas nuestras ciudades. Sí, Paola, es súper interesante lo que dice porque, bueno, hay hasta problemas para comprar autos. Acuérdense que los autos usados han subido de precio por la demanda que hay en nuestro país para obtener un auto, porque eso finalmente le entrega igual seguridad a las personas que todavía temen de contagiarse en el transporte público. Y la comodidad también. Bueno, y la comodidad. Cuando usted habla de los horarios, ¿significa reponer los horarios nocturnos, aumentar el traslado a través del metro, mejorar alguna frecuencia en ciertos horarios que son más demandados? Efectivamente, estamos por sobre los 5,5 millones, 6 millones quizás de vehículos prontamente vamos a tener circulando en la región metropolitana y por tanto, evidentemente, hacer el llamado de nuevo a que las autoridades del gobierno central tomen estas medidas que no se han tomado para favorecer el transporte público. El Transantiago tiene que operar, hoy día red, claro. A propósito del cambio de tiene que operar durante todo horario, tiene que operar en la noche evidentemente en forma permanente y también el metro debería extender su horario, el que muchos claman además, ojalá en forma permanente, debería ser incluso, como ocurre en otros países, llegar por lo menos hasta la medianoche. Yo creo que es el momento de tomar ese tipo de medidas, porque es la única forma en que una persona va a decir, yo dejo mi auto en casa, opto por un transporte público porque tengo esa disponibilidad. Claro. Hoy día una persona no puede hacerlo muchas veces porque no tiene el dinero para pagar ya sea un taxi o un aplicativo y dicen, bueno, mejor me voy en el automóvil particular y muchas veces, ojo, eso conduce a mayores siniestros de tránsito, claro. No solo por el manejo en estado de ebriedad, sino por el exceso de velocidad. Claro que sí, y además que yo decía la comodidad, pero en realidad tú utilizas la palabra correcta, la disponibilidad, porque con la congestión que hay en Santiago, en esta época del año, además, cuando empiezan los calores, o sea, de verdad comodidad dentro del auto no hay, digamos, no hay. Y lo importante que es, a propósito de también de los otros problemas que nos vemos, que vemos cada día más presentes, como el de la contaminación, el cambio climático, promover el transporte público y que nos bajemos del auto que andamos en auto, y me incluyo, para que voy a mentir, no soy Sebastián Sichel, para que voy a decir que no estoy de acuerdo con el cuarto retiro, y después no quiero decir si lo retiré. No, por supuesto, y ojalá nos bajemos del auto, o sea, de verdad es como mi meta como ciudadana y estoy poco acostumbrada a eso. Entonces, qué importante generar facilidades.
Y desde ese punto de vista, hoy día, ¿quiénes son las personas que se ven más afectadas o los gremios que se ven más afectados con esta reducción del transporte si es que efectivamente el gobierno central no hace algo? Bueno, la verdad es que se ven afectados primero las personas, todos los ciudadanos, digamos, que utilizamos el transporte público. Yo, de hecho, reactivé la bicicleta, hoy día me vine en bicicleta bajando por Providencia, Loro Yáñez, y esa es la invitación también. Tenemos un sistema hoy día de Google que nos permite trazar los recorridos. Hay que tener ojo ahí, porque hay veces que te tira por la Alameda, por ejemplo. Ahí uno dice, chuta, yo mamá de niños pequeños prefiero la ciclovía, aunque eso significa una vuelta más larga, digamos. Pero respecto a los gremios, la verdad es que evidentemente todos aquellos que están asociados al comercio, podríamos decir, de restaurante, de café, de pub, que ahora van a poder ojalá repuntar, asociados al turismo incluso, en hoteles y otros, requieren que en esta extensión de horario el transporte público esté disponible. En el gremio del comercio quizás un poquito más relativo, porque hay otra discusión, que es hasta dónde, hasta cuándo van a abrir esos comercios, pero yo te diría que en todo aquello que tenga que ver con el sector de restaurante, de hotelería, de turismo, es esencial entonces poder retomar y poder además, obviamente, volver al crecimiento económico al que estaban acostumbrados, pero para eso requerimos las facilidades que mencionamos. Sí, estamos conversando con Paola Tapia, jefa de División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional Metropolitano, hablando sobre los medios de transporte, los diversos medios de transporte y los cambios que se vienen ahora. Usted decía, Paola, de la situación que se podría haber aprovechado todo el periodo que hemos vivido dentro de las casas para incentivar el uso del transporte público. ¿Por qué la gente debería preferir el uso del transporte público? ¿Es seguro? ¿No me voy a contagiar? ¿Por qué no nos cuenta cómo se ha trabajado eso? Bueno, la verdad es que uno ve ejemplos, y aquí de nuevo viene la envidia sana quizás, o a veces no tan sana, pero no solo en las ciudades europeas. Fíjense ustedes, por ejemplo, en Medellín, en Lima, las autoridades han potenciado el uso de la bicicleta, por ejemplo. ¿Y cómo lo han hecho? Incluso fomentando su adquisición a través de aportes económicos, mejorando la infraestructura a través de las ciclovías, aun cuando estas no fueran permanentes, en forma transitoria. Y ahí es donde hacemos el llamado a atención de la deuda que existe hoy día, en este cambio de paradigma que yo les decía que podríamos haber efectuado y no se hizo. Y en ese sentido me gustaría compartir con ustedes que el gobierno regional, por ejemplo, como una señal potente en este sentido, ha reactivado el proyecto del Mapocho Pedaleable, que estuvo además suspendido y que ahora con todo el impulso reactivamos. Estamos en la etapa de diseño recién, pero evidentemente esa reactivación va a permitir contar en unos años más con ese proyecto. Y el día domingo pasado reinauguramos el Mapocho Pedaleable transitorio, provisorio, a través de la colocación de las rampas. Ahí hago un llamado, nos están apoyando incluso las organizaciones de ciclistas para cuidar esa infraestructura. Ojalá que la podamos respetar, que la podamos compartir entre todos, está abierta al público. Esas señales, que son puntuales, son las que necesitamos de forma mucho más masiva, evidentemente, para poder llegar con el mensaje de que la bicicleta es un modo que es sano, que nos permite además ser compatible con el medio ambiente, pero por otro lado también el hecho de que el transporte público esté más disponible hace que las personas no tengan que ir, lo voy a decir en términos súper simples, apretados en ese transporte público. Si tiene una mayor frecuencia, una mayor disponibilidad de carros del metro, de buses en superficie, las personas también se van a sentir más tranquilas a bordo. Entonces, eso va a ayudar a fomentar ese transporte. Claro que sí, Paola. Lo mencionabas recién, lo que se está haciendo desde el gobierno regional con este proyecto Mapocho Pedaleable, que alguna vez conversamos con Claudio Rego respecto de cuáles eran estos proyectos que eran emblemáticos también de su gobierno anterior en calidad de intendente, el Mapocho Pedaleable, la conexión a la Media Providencia, ¿no es cierto?, el cambio del eje. Y positivo además que se estén generando, y en este contexto, en materia de movilidad, el Mapocho Pedaleable en particular. Y te lo iba a consultar, porque nosotros vemos, por ejemplo, algunos municipios que tienen transportes gratuitos comunales o transporte para sus propios vecinos. Sabemos que el gobierno regional no tiene presupuesto ni necesariamente las atribuciones, pero ¿hay algo que pudiera hacerse desde el gobierno regional para efectivamente facilitar la movilización o incluso gestiones, conversaciones para que se reactivara la movilización, se impulsara la movilización del transporte público, para que se ampliaran los horarios, la frecuencia, en fin, u otro tipo de proyecto similar?
Sí, claramente. Primero existe toda la voluntad y el ánimo. Aquí, más que un tema político con trincheras, lo que queremos es generar sinergias positivas en ese sentido. De hecho, el gobernador se ha reunido con la ministra de Transporte manifestándole esta voluntad, incluso de que se reúne el directorio de Transporte Público, que no se ha reunido últimamente, para que el gobernador también pueda participar. Ahora, en ideas bien concretas y específicas, evidentemente, en el largo plazo nosotros estamos trabajando en un aumento de ciclovías para la región metropolitana. También estamos trabajando fuertemente con una mesa ciudadana que es Santiago Pedaleable y Caminable. Ya llevamos 2 reuniones, agradecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil y ellos mismos nos proponen temas. Por ejemplo, las zonas de tránsito calmado, que son súper importantes para la seguridad vial, que también es el momento de poder implementarla, así que estamos en trabajo directo con los municipios, con los directores de tránsito, para ir acogiendo esos requerimientos y ir implementando. Así que no me quiero adelantar, pero les digo que vienen hartas noticias en materia de movilidad sustentable, algunas financiadas, otras articulando y colaborando y poniéndonos a disposición de la ciudadanía. Sí, noticia. Paola, el tema de las pistas para buses segregados, yo creo que ese es uno de los temas que ha demostrado que sirven y que la gente hace que prefiera, en vez del transporte público, en vez del transporte privado, el transporte público. ¿Hay también proyectos del gobierno regional de aumentar las pistas solo buses en algunas zonas de la capital? Bueno, la verdad es que si de nosotros dependiera, créeme que sería un pilar central, pero ahí entramos en este debate de las competencias. Por eso. Nosotros hemos dicho que ojalá el directorio de transporte, mira, si se llama Directorio de Transporte Público Metropolitano, yo creo que si le preguntamos a todos los santiaguinos y santiaguinas, o que vivan, aunque no sean de acá, van a decir, bueno, que está a cargo del gobernador regional, pero no está a cargo del gobernador regional, de modo tal de que ahí nosotros hemos oficiado al ministerio para instar por esta información, pero no depende de las competencias directas. Pero no nos vamos a quedar en eso, no nos vamos a quedar en la discusión del área chica, vamos a ir por el gol necesario para mejorar esta movilidad sustentable. Ustedes saben que me gusta el fútbol, así que... Muy bien, muy bien. Sí, yo estaba pensando finalmente hoy, ¿cuáles son las medidas concretas que nosotros debiéramos también desde nuestro lado ayudar a empujar para que con el término del toque de queda además efectivamente podamos contribuir a la reactivación, no solamente pensando en lo importante que es la movilidad sustentable, que siempre ha estado de base, sino que hoy en día a la reactivación de muchos gremios, por ejemplo, el gastronómico, que hablaba, claro, lo importante que es que sus trabajadores puedan tener cómo movilizarse más en horarios más tarde y de esa manera también estirar sus horarios de atención a público, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las medidas específicas que hoy, a propósito de la pandemia y del toque de queda que se acaba, nosotros debiéramos pedirle al gobierno que impulsara? Mira, yo creo que podríamos distinguir 3 ejes. Uno, lo que le podemos pedir al gobierno, otro, lo que le podemos pedir a los empresarios y por último, lo que podemos hacer como ciudadanos. Ajá. ¿Qué le podemos pedir al gobierno? Rápidamente que esté dando la señal de extensión horaria del transporte público. Rápidamente que esté dando información de que va a aumentar la frecuencia de ese transporte público, con la que ganan tanto los gremios como los usuarios y usuarias. Por lo tanto, eso es un foco permanente y además también aumentar la red de ciclovías, que es lo que hemos estado conversando. En segundo lugar, los empresarios. Importante, hablamos que el rubro, por ejemplo, el restaurante se podría haber favorecido. Entonces, ¿por qué no generar ahí espacios de estacionamiento para bicicleta? Pero no un estacionamiento cualquiera, un estacionamiento, claro, que sea gratuito, un estacionamiento que trate en guardia, eso, claro, Lucía. ¿Cómo no va a ser entretenido llegar al barrio Italia a un gran sector de estacionamiento? Entonces, hay un llamado para que ojalá hagamos la sinergia, nosotros disponibles a escuchar esas propuestas. Me van a decir, pero ¿cómo vamos a llamar por teléfono? Ley del lobby, pídanos División de Infraestructura y Transporte y de verdad vamos a devolver y vamos a escuchar esas propuestas. Entonces ahí el empresario, la universidad que promueva también el uso de la bicicleta o el transporte público sirve. ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas? Bueno, Lucía, desafiémonos, no es fácil. Uno tiene hijos, quiere llegar luego, claro, las compras, la labor de cuidado de las mujeres es brutal, sí, y lo hemos conversado a propósito de la movilidad y el género. Pero también ahí tenemos que poner nuestro granito de arena y decir, bueno, no sé, un día a la semana, una mañana me voy en transporte público, vamos viendo cómo se da, me subo a la bicicleta. Entonces ahí también la apuesta es de que la autoridad podamos darle una movilidad segura, pero también que las personas se animen a poder tomar esos modos de transporte alternativos para quienes puedan elegir, porque sabemos que la gran mayoría no puede elegir, usa el transporte público porque no tiene otra alternativa, o incluso la bicicleta porque no tiene otra alternativa,
Y para ellos tenemos que hacer de esos modos que sean seguros y de calidad. Aparte que es importante, no solamente para agregar a propósito de lo que tú dices respecto de no todo el mundo puede elegir, qué importante también es como en otros países desarrollados donde se traslada desde Paul McCartney hasta o ministros de Estado o congresistas en el tren, en el bus, en la micro, en donde sea, en la bicicleta, qué importante es porque entonces te das cuenta que no solamente somos todos más iguales, sino que además tienes a esa élite preocupada de cómo mejorar los espacios públicos. Lo mismo pasa con la salud y con la educación. O sea, si la élite se mueve en transporte público, entonces también vamos a ir mejorando y cada vez que sea necesario aportar, entonces vas a tener una élite también disponible para aquello. O sea, si tenemos tan segregado nuestra élite política, para que hablar de la económica, pero nuestra élite política nunca se topa con lo público, no está preocupada de lo que le pase, pues. Sí, quería preguntarle, Paola, por último, si es que ustedes tienen algo de presupuesto. Porque ustedes hemos conversado harto de las intenciones, de que venga, podemos ayudarlo, impulsar algunas alternativas, pero ¿tienen presupuesto para hacer cosas en la ciudad? Sí, bueno, el gobierno regional dispone de un presupuesto, eso es evidente, está la ley de presupuesto. Lo que pasa es que muchas veces existen compromisos ya adquiridos y en los cuales uno tiene poco espacio de movilidad para poder insertar estos proyectos nuevos. Pero yo les decía, nosotros no nos vamos a quedar ni en la chica ni en las lágrimas, sino que muy por el contrario, lo que estamos haciendo es poder obtener todas las colaboraciones en aquello que se pueda generar y también directamente financiando aquellos proyectos prioritarios en los cuales sabemos que el impacto en las personas va a ser fundamental. Entonces, aun cuando no haya presupuesto, lo vamos a hacer, vamos a estar ahí y vamos a dar la señal potente de que nos preocupa lo que está pasando en nuestras ciudades. Un pequeño detallito, hicimos la Semana de la Movilidad por primera vez en Chile y en una región se hizo la Semana de la Movilidad, la semana recién pasada, y ahí hicimos un concurso infantil. Precioso, maravilloso, así quiero mi ciudad. Y vimos la ciudad a través de los ojos de niños, niñas y adolescentes que presentaron sus trabajos y la verdad es que quiero saludar ahí a todos quienes fueron reconocidos, pero también participaron, porque creo que eso hace que la ciudad sea cercana, claro, que no sea algo así. La propiedad, que sientas el metro tuyo, el bus tuyo, aun cuando hay una empresa detrás, al final del día es un transporte que lleva un apellido, que es público. Y por eso es que tenemos que resguardarlo, protegerlo y ojalá mejorar su calidad. Y a propósito de incentivos también que acercan a estos mecanismos de movilidad sustentable, estaba pensando, yo siempre menciono la ciclo recreovía del domingo, que no sé si volvió completa, pero qué importante también son esos espacios donde uno se puede tomar la calle y empezar a aprender también a usar la bicicleta, porque no todo el mundo, y sobre todo cuando uno o no ha tenido experiencia habitual, o está creciendo, es niño, niña, adolescente, puede llegar y tirarse a la calle. Entonces, qué importante también esos espacios que nos permiten reconocer lo cómodo y alegre que es transportarse por la ciudad en bicicleta. Y sin duda vamos a quedar esperando entonces las noticias que nos den. Y lo último, Paola, sería como pedir que repitieras ese dato que me pareció buenísimo, donde la gente los gremios podrían presentar sus propias propuestas para en conjunto, ya sea a través del presupuesto o de la coordinación, poder generar espacios que empujen también la movilidad, por ejemplo, en bicicleta de las personas. Bueno, muchas cosas, pero a propósito de tus palabras, Lucía, era también rescatar esta idea de que el espacio público nos estuvo vedado por tanto tiempo a propósito de la pandemia, que la recuperación es colectiva, que la recuperación es conjunta, que la recuperación es de respeto, de mirarse de igual a igual, como tú lo decías, en el metro, en el transporte público. Así que yo creo que ese es el mensaje. Y en la página web del gobiernoregional.cl, ustedes abajo van a Ley del Lobby, División de Infraestructura y Transporte somos nosotros, nos piden reunión y ahí estaremos entonces para escucharlo. Hemos estado, por ejemplo, con alumnos de la USACH mostrándonos sus proyectos de tesis de grado. Qué bueno. Importante también ahí que los estudiantes han querido aportar, así que agradecer a la USACH, a Rodrigo Martín en particular, que siempre nos está aportando con propuestas e ideas desde su cargo ahí en la Universidad de Santiago como director de este centro de Smart City. Muchas gracias, Paola Tapia, ex ministra de Transporte, actual jefa de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional Metropolitano. Un abrazo.